Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Cuéntenme si se escucha bien ahí en el chat. Díganme así. O díganme si se escucha bien. Buenísimo, bárbaro. Bueno, vamos a arrancar. Estaba esperando unos minutitos por si aparecían más personas conectadas. Hay muchas personas inscritas, pero la mayoría me imagino que lo van a ver después. Así que vamos a arrancar con este tema. Bueno, gracias por participar. Este es un espacio gratuito que organiza Matercell, que es un banco de células madre y tiene distintas charlas a lo largo del año con distintos profesionales. En esta oportunidad vamos a estar hablando de un poco cómo prepararnos para la llegada de un nuevo bebé a casa, un hermanito, una hermanita, para quienes ya tenemos hijos, hijas mayores. Así que bueno, agradezco el espacio y vamos a arrancar con el taller. Bueno, es una charla más que un taller, así que de todas maneras, si quieren igualmente preguntar o comentar en el chat, lo pueden hacer. Bueno, el tema de cómo llega un nuevo bebé a casa siempre genera mucha ansiedad a las familias, sobre todo cuando venimos de un hijo y pasamos a dos, ¿no? El segundo embarazo muchas veces remueve como muchos miedos y sensaciones. Y aparecen muchas preguntas e incertidumbres, ¿no? Por un lado, cuando ese embarazo es elegido y buscado, mucha ilusión, porque tenemos la posibilidad de que nuestro hijo tenga un hermanito o una hermanita, porque vamos a volver a transitar la maternidad y la paternidad. Por otro lado, también aparecen un montón de miedos o de incertidumbres, ¿no? Por ahí nos costó un montón acomodarnos a la llegada de uno. Cuando ya más o menos nos estamos acomodando y ya está todo más organizado, aparecen muchas veces y, ay, ¿por qué no tenemos otro, no? Y bueno, ¿en qué nos metemos, no? Pero obviamente que este nuevo embarazo va a ser muy diferente según el contexto de cada familia. No es lo mismo en una familia donde ya veníamos pensando la posibilidad de buscar otro bebé, donde esto era lo que ya estaba charlado, o que quizás esa pareja siempre se imaginó teniendo más de un hijo o una hija, que quizás situaciones donde, bueno, ese embarazo llega sin planificarse, o porque falla un método anticonceptivo, o porque llegó simplemente. Bueno, pasa mucho, ¿no? A veces con la lactancia, con el puerperio, ¿no? Que el periodo es irregular y pensamos que no, y bueno, a veces surgen ese tipo de embarazos también. No va a ser lo mismo, ¿no? En el caso de que la situación del embarazo sea esa y decidamos continuar, que sí veníamos pensándolo, lo veníamos proyectando y elegimos más o menos la fecha y todo se dio, pudimos quedar embarazados. Bueno, tampoco va a ser lo mismo si quizás venimos de alguna pérdida gestacional o de alguna duelo perinatal, ¿sí? Si ya hubo algún embarazo que quizás no llegó a término, entonces probablemente ese embarazo se viva distinto, con otros miedos. No va a ser igual tampoco si hay más de un hermano mayor, o si somos una familia ensamblada, si quizás junto a mi pareja tenemos un hijo o una hija en común, pero además hay otros hermanos y hermanas mayores. Esto también, ¿no? Modifica. Y tampoco es lo mismo cuando estamos en un entorno donde los bebés son algo cotidiano, algo familiar, ¿sí? Donde quizás hay muchos primitos, muchas tías, muchas personas dando vueltas, ¿no? Entonces, bueno, saber que a cada persona le va a remover cosas diferentes y nos va a agarrar en momentos distintos. Obviamente lo mismo que con cualquier otro embarazo, ¿no? Pero una de las cosas que más preguntan las familias en el momento de que se enteran de este nuevo embarazo y bueno, que empiezan con los estudios, empiezan con los controles y a seguir con ese proceso, es, bueno, me enteré que estoy embarazada, estamos felices, queremos contarle, pero no sabemos cuándo es el momento más oportuno, ¿no? De contarle a ese niño o niña mayor. Bueno, como en todas cuestiones de crianza, siempre va a haber
cuestiones más individuales, ¿no? Que tienen que ver con cuándo ustedes se sienten cómodas o cómodos de contarlo, si prefieren esperar a que esté la primera ecografía, verificar que hay latidos, que todo va bien, si quieren esperar a que estén las ecografías más morfológicas para saber que todo está, digamos, el proceso está avanzando de forma saludable. La realidad es que, aunque no lo contemos o esperemos un tiempo para contarlo, ese proceso de embarazo ya está en lo familiar, ¿sí? Entonces, ya va a haber cambios que ese niño o niña va a empezar a notar. Probablemente va a notar una relación distinta de esa mamá con su propio cuerpo, preguntas diferentes que van a aparecer, ¿sí? Y algo que pasa muchísimo es que los niños y las niñas pequeñitos se anotician del embarazo incluso antes de que se los contemos, ¿sí? Es muy loco cuando empezamos a hablar con otras mamás y te dicen, no, él o ella me dijo, tenés un bebé en la panza, o me dibujó con un bebé en la panza, ¿no? Empiezan, o me empieza a besar la panza, a darle mucha atención, ¿no? Es como que hay cierta comunicación perceptiva ahí, ¿no? Y lo que hay que decir es, sobre todo, en qué momento se ponen palabras, porque en realidad es algo que ya está sucediendo y que ya están viviendo, ¿no? Y también manifiestan que ya saben de este embarazo, que ya saben que hay algo que está cambiando, ¿no? Eh, a través de sus comportamientos, una de las cosas más comunes es que solicitan o empiezan a mostrar mucha más necesidad de contacto físico, aparece más irritabilidad, más cuestiones de pegoteo, ¿no? Que uno dice, ay, parece que supiera, ¿no? Y es que en algún punto lo saben. Así que es, bueno, también muy importante como validar un poco esta realidad de los niños y las niñas y decidir en qué momento contarlo, sabiendo que probablemente sea esto, poner en palabras, y siempre poner en palabras es algo que alivia mucho y baja mucho las tensiones familiares, ¿no? Bueno, el cómo poner en palabras es algo que también, ¿no? Nos genera mucha preocupación porque no queremos decir de más, pero también queremos ser lo suficientemente claros y claras para que puedan entender. La realidad es que las palabras que vamos a usar probablemente sean muy parecidas. Lo que va a cambiar mucho es el modo en el que podemos comunicar esta información y en que van a ir entendiéndolo. Cuando son muy pequeñitos, ¿sí? De 0 a 3 años, tenemos que saber que un niño de un año y medio, de 2 años, de 3, se rige mucho por el pensamiento concreto, es decir, que necesita sobre todo el soporte visual. Van a ver que su referencia más cercana con los bebés y los embarazos son los bebotes de juguete, ¿sí? Los peluches. Eh, entonces quizás ese niñito o niñita empiece a jugar más con estos elementos, se los pongan debajo de la panza, imiten un poco la situación del embarazo. ¿Qué recomendamos? Sobre todo un mensaje sencillo y cortito, ¿no? Podemos decir que en la panza está creciendo un bebé, podemos decirles que en la panza de mamá hay un bebé, que está embarazada y que va a tener un hermanito o una hermanita, que no sabemos todavía qué es, quizás, o que sí, que va a ser hermano o hermana. Podemos utilizar imágenes, por ejemplo, ecografías, libros, ¿sí? Alguna ilustración para que puedan como darse una idea de lo que está pasando. Y sí, está bueno que esté, digamos, a lo largo del embarazo presente en la casa para que puedan jugar y explorar. Elementos como bebotes, pañales, cambiadores, mamaderas, chupetes de juguete, o sea, que eso esté disponible en el ambiente, ¿sí? Sea que nuestro hijo sea varón o sea nena, no importa, digamos, su género, todos los niños y niñas necesitan procesar sus experiencias a través de los juegos, ¿sí? Y jugar a cuidar a un bebé es algo muy necesario y saludable cuando mamá está embarazada, ¿sí? Cuando ya nos acercamos a 4, 9, 10 años, ¿sí? Obviamente que es un abanico grande de edades.
pero vamos a encontrarnos con un montón más de recursos, ¿sí? De ese niño o niña. Ya va a tener noción de qué es un embarazo, de qué implica, ya va a tener racionalización, razonamiento, conceptos, ¿sí? En torno al embarazo. Va a tener muchas más suposiciones, hipótesis, preguntas, ¿sí? Relacionadas con la idea de que nazca un hermanito o una hermanita. Seguramente ya tenga mucho más en la cabeza otras familias que tengan hermanos y hermanas, y compare, pregunte, lo tome como modelo. Es más probable que empiecen a aparecer algunas preguntas ligadas a lo que es la educación sexual integral. Entonces van a preguntar probablemente cómo llegan los bebés a la panza, cómo nacen los bebés, ¿sí? A medida que van siendo más grandes van a ser más complejas esas preguntas. Siempre está bueno que podamos responder estas preguntas lo más acorde posible a lo que los niños y las niñas nos preguntan, a lo que están esperando, ¿sí? Entonces, una forma que solemos usar mucho es, ¿vos cómo pensás que pasa eso, no? ¿Cómo pensás que nace un bebé? ¿Cómo pensás que llega un bebé a la panza? Y ya partimos de alguna manera como de la suposición o de lo que ese niño o niña imagina para entender un poco también qué tipo de respuesta está esperando, ¿no? Y siempre intentamos responder, obviamente, con la verdad adecuada y acorde a su edad, ¿no? Nos vamos armando como un relato que podamos ir explicándoles. Hay 3 libros que yo les traje acá para que vean la imagen y consigan. Los 3 abordan educación sexual de la primera infancia. Uno se llama Yo Pregunto, es de la editorial Chirimbote, con las mismas autoras de Cómo le digo, ¿sí? Que es, Cómo le digo es un libro para adultos, mamás y papás, para entender justamente, bueno, cómo formular determinadas respuestas o cómo explicar determinados temas. Y Yo Pregunto es un cuento, un libro, una guía de educación sexual para niños y niñas. ¿Qué es esto? Es un libro que aborda todo un abanico de temas bastante amplio de educación sexual integral a partir de los 3, 4 años en adelante, ¿sí? Ustedes vayan a una librería, chusmen, vean qué libro les parece más apropiado, con cuál se animan a arrancar y vayan como, bueno, armando esas respuestas en familia. Probablemente van a ser cosas que nos sigan preguntando y las respuestas no sean de una vez y para siempre, ¿no? Siempre decimos que estos temas se van como complejizando con la edad y se van completando las respuestas. Y cuando algo no lo sabemos, podemos decir, bueno, esto no lo sé, no lo tengo claro, voy a investigar y te voy a dar una respuesta la semana que viene, por ejemplo, o cuando tengo la respuesta, me voy a sentar con vos y lo vamos a hablar. Bueno, ¿qué pasa además de qué le pasa a los niños y las niñas? ¿Qué pasa con la persona gestante, con la mujer embarazada? ¿Qué nos pasa, no? Con este desafío de gestar y sostener y nutrir este embrión, este bebé dentro nuestro, mientras estamos sosteniendo y nutriendo a nuestros hijos e hijas, mientras los estamos criando, ¿no? Fuera de nuestro útero. Bueno, muchas veces eso se siente como una responsabilidad enorme, ¿no? Muchas veces aparece esta sensación de, bueno, no sé si podré con 2, se sentirá dejado de lado o dejada de lado mi hijo mayor. Eh, ¿Podré hacer las 2 cosas a la vez? ¿Cómo me voy a repartir, no? También aparece muchas veces la sensación de que este embarazo es como en automático, ¿no? Muchas comparan esto como, bueno, el primer embarazo, iba a yoga para embarazadas, tenía mis masajes, no sé, me acariciaba la panza un montón de tiempo, ponía música, ¿no? Y ahora cuando ya tenés un niño o una niña mayor que te pide, que quiere jugar, que te demanda, bueno, muchas veces eso también genera, ¿no? Que quizás no haya tanto espacio ni tanto tiempo exclusivo para imaginar este nuevo bebé, para dedicarle a este embarazo, para hacer alguna actividad corporal que viene bien, que estamos necesitando.
Aparece también, y a veces esto se vive mucho con culpa, ¿no? Como, uy, porque el primero es la típica, el primero tiene un montón de fotos, el segundo no, ¿no? Bueno, como el primer embarazo, yo estaba dedicada exclusivamente al embarazo y el segundo, bueno, estoy entre que llevo al mayor a la escuela, voy, vengo, corro, llevo la ecografía, salgo corriendo, voy a trabajar, ¿no? Eh, y muchas veces aparece, ¿no? Como una diferencia entre el embarazo anterior y el embarazo actual, ¿no? Como que hay una comparación interna también ahí de, uy, el embarazo anterior era así, este es asá, me imaginaba. O por ahí hasta esa sensación de querer reparar algo de lo que pasó antes, ¿no? Bueno, porque en el embarazo anterior, no sé, tuve complicaciones gestacionales, ahora quiero que este embarazo sea perfecto, o por qué con mi hijo anterior no pude amamantar, ahora sí o sí quiero dar la teta, ¿no? Son un montón de sensaciones las que aparecen. Y todas esas sensaciones es importante habilitarlas, validarlas, darles un espacio, ¿sí? Quizás no podemos ir a yoga para embarazadas 2 veces por semana, pero sí podemos tomarnos 10 minutitos a la noche antes de dormir para por ahí ponernos música tranquila, contactar con la panza, tener un cuadernito donde quizás anotar nuestros miedos, lo que nos imaginamos. Bueno, siempre está bueno como darle algún tipo de espacio, ¿no? Si es una necesidad. Bueno, en este proceso de gestar a este nuevo hijo o hija, también aparece el desafío, ¿no? De acompañar al hijo o a la hija mayor a construir este proceso de fraternidad, de hermandad, ¿sí? Con este bebé que está ahí en el útero. Creo que toda madre y padre que haya deseado y elegido ese rol, su deseo mayor es que sus hijos se lleven bien, que sean compañeros, que sean amigos. Y bueno, algunas cosas que podemos ir haciendo, algunos para que se vayan construyendo la idea, el hermano mayor, de qué es lo que va a pasar cuando nazca este bebé. La realidad es que el vínculo entre hermanos y hermanas no depende solamente de lo facilitador que sea mamá o papá. Obviamente que lo que hagamos en la primera infancia y en la crianza, los primeros años, va a ser muy importante, pero bueno, después hay una gran cuota de responsabilidad que es de ellos y que tiene que ver también con la vida, ¿no? Y con elegirse a lo largo de la vida. Bueno, ¿qué podemos ir charlando con nuestro hijo e hija mayor? Podemos ir hablando de cómo fue cuando estaba en la panza, ¿sí? Podemos ir mostrándole fotos de su gestación, ir mostrándole alguna ecografía de ese momento, contarle cómo nos sentíamos en ese momento, podemos charlar de si se movía mucho, si se movía poco, em, qué pensó la familia de su llegada, ¿sí? Si se pusieron contentos, quién se puso más contenta, si papá está súper contento, ¿sí? También ir hablando de estas cuestiones. Y todo lo que tenga que ver con compartir anécdotas, ¿no? Respecto de ese embarazo. Ese niño o niña mayor tiene que saber que él también estuvo en ese lugar que está este bebé ahora, ¿no? Y que no es que este bebé que viene le saca algo, sino que es una experiencia diferente, ¿no? Que él ya la vivió. Podemos obviamente ir compartiendo fotos de los primeros tiempos de su vida, de cuando nació, del puerperio, cuando tomaba la teta, cómo fue creciendo, y que vaya haciéndose una idea de que este bebito también va a ir creciendo, y se va a transformar en un nene o una nena como él. Contarle cómo le cuidamos, ¿sí? Y una de las cosas que nos solemos como, está como muy instalado socialmente esta cuestión de que los adultos cuando ven una mujer embarazada con un niño y una niña, empiezan como a señalar, ¿no? Y a hacer como eh, cierto chicaneo, ¿no? De la situación, entonces empiezan como a molestar al hermanito, hermanita mayor, a preguntarle si está celoso, a la mamá, a, no sé, decirle, ¿y querés que nazca tu hermanito? O a presionar con cuestiones como, bueno, vos ya estás grande, o ya eso va a ser para tu hermanito, eso va a ser para el bebé, ¿no? Bueno, ese es como un lugar que muchas veces
no se hace con maldad, obviamente, pero sí es un error bastante grande porque es como que estamos presionando, ¿no? A ubicar a ese niño en el lugar de los celos, en el lugar de perder cosas, en el lugar de la falta, ¿sí? Así que, nada, intentemos como, si podemos, educar un poco a la familia a que esos comentarios no son tan necesarios. Bueno, y si no, intentar quitarle todo el peso posible, ¿no? Bueno, él va a ver cómo se siente cuando nazca su hermanito, él ya verá, él va a seguir teniendo sus cosas, ella va a seguir teniendo sus cosas, ¿no? Como no replicar ese discurso también nosotros y nosotras. Bueno, acá les dejo unos libros que a mí me gustan mucho. Bueno, está el mío, que se llama Voy a tener un hermanito, de Editorial El Ateneo, lo consiguen en cualquier Jenny. Mi libro tiene la particularidad que habla de todo el proceso, desde el que se entera esta niña, niño que va a ser hermana mayor, hasta el primer año más o menos de ese bebé, ¿no? ¿Qué le pasa cuando nace? ¿Qué le pasa cuando va creciendo? ¿Cómo va descubriendo nuevas formas de compartir con ese hermanito o hermanita? ¿Qué le pasa con el tiempo que ve a mamá o a papá el cuidado de ese bebé? Sí, habilitando también estos sentimientos ambivalentes. El misterio de la teta es un libro en el que una hermana mayor le pregunta a su mamá y a su papá, bueno, va narrando, digamos, todo lo que sabe de la teta, ¿no? De qué está hecha la leche, por qué al hermanito le gusta tanto, bueno, cómo va cambiando la vida de todos cuando nace este bebé. Querido hermanito, yo te enseñaré, es una historia en la que esta nena se despide de su mamá y su papá para que ellos vayan al hospital a que nazca su hermanito y ella se queda con la abuela y va armando como todo una pila de juguetes de todo lo que va a enseñarle y a jugar con su hermanito cuando llegue, ¿no? Y habla un poco de ese momento, de apenas conoce a este bebé recién nacido. Y El Menino es un libro que nos habla de, bueno, cómo son los bebés. Es un libro muy lindo, muy gracioso de Isol. Estos libros no son solo para cuando el bebé está gestándose en el embarazo. Ténganlos, léanlos cuando el bebé nazca, ténganlos a mano durante los primeros años de vida de ese bebé, porque muchos niños y niñas necesitan seguir procesando el evento del nacimiento de un hermanito. Van a ver que no termina todo con el día del nacimiento, sino que ahí recién empieza también mucho de procesar todo esto. Bueno, ¿cuáles son las emociones como más frecuentes en los niños y las niñas? Bueno, por un lado la ambivalencia, ¿no? Quiero ese hermanito, pero a la vez no lo quiero. Como quiero tener un hermanito, pero a la vez quiero que ya sea grande y juegue conmigo. O quiero tener un hermanito, pero sí es varón. O quiero tener un hermanito, pero no quiero perder la atención de mis papás. Ansiedad, cuándo nacerá, cuándo nace, cuánto falta, ¿no? Bueno, esto de va a amanecer mañana, ¿no? Bueno, saben que en algún momento algo va a cambiar de forma irreversible. La euforia, sí, aparece como mucha intensidad, mucha excitación, mucho de querer todo el tiempo, ¿no? Como se vuelven como muy intensos. Sobre todo a medida que va avanzando el embarazo, todas estas emociones se van intensificando a medida que la panza va creciendo. Aumenta la necesidad de contacto, de UPA, de dormir. Por ahí dormían solos y se empiezan a pasar en nuestra cama. Y aparece la necesidad como de marcar territorio, ¿no? De aferrarse a lo conocido, de reafirmar que sus cosas son suyas. Muchas veces pasa que por ahí estamos armando las cosas de ese nuevo bebé y empiezan a querer usarlas primero, testean todo, se suben a la cuna, ¿no? Bueno, eso también tiene que ver con ir como de alguna manera marcando el territorio de que, bueno, esto primero es de él, ¿no? Y después, bueno, se lo va a dar al hermanito. Está bueno que lo dejemos ser, ¿sí? No que estemos echando a ese niño o niña de todos los espacios que serán del bebé. No, dejarlos explorar, obviamente, con cuidado de que no se rompan algunas cosas, pero que ellos puedan también entrar en contacto, que ellos puedan, por ejemplo, abrir los regalos de su hermanito, sí, eso también está bueno. Bueno, los celos. Generalmente no tienen que ver tanto con no querer al bebé, ¿sí? O con querer dañar al bebé, es lo menos frecuente, sino con extrañar la exclusividad de mamá y papá, ¿sí? Lo que extrañan es el tiempo y la mirada exclusiva de su mamá y su papá para ellos y para ella. Entonces,
muchas familias dicen, bueno, ay, es divino, divina con el bebé, lo cuida un montón, es re amoroso, pero con nosotros está re berrinchuda, grita, pega, nos pega, se enoja, ¿no? Entonces, bueno, muchas de estas manifestaciones tienen que ver con estos celos de atención de mamá y papá, ¿sí? Por eso es importante que a medida que este bebito o bebita vaya creciendo fuera de la panza, vayamos siendo como muy conscientes de ofrecer momentos de exclusividad, ¿sí? No necesariamente momentos de una hora, pero sí decir, bueno, 20 minutos al día, esto lo haces solo con mamá, media hora al día, esto lo haces solo con papá, solo para vos, ¿sí? Y si no podemos, que haya otras personas que ofrezcan esos momentos, ¿sí? Abuelos, abuelas, tíos, tías, por ahí familias, amigas del jardín, ¿sí? Que otras personas también puedan ofrecerles como espacios de cuidado exclusivos. Bueno, ¿y cuáles son los cambios de comportamiento que podemos encontrarnos, sí? Bueno, por un lado, aparece como una mayor sensibilidad, ¿sí? Una hipersensibilidad a los estados de ánimo de la familia, ¿sí? Están muy atentos a si estamos contentos, si estamos tristes, si nos enojamos, si estamos preocupados. Están muy atentos también a cualquier cambio del ambiente puede rápidamente generar una situación de irritabilidad en ellos y en ellas. Y a medida que se acerca la fecha de parto o de nacimiento, esto se va a ver muy, muy intensificado, ¿sí? Después de el séptimo, octavo mes, esto cada vez va a ser el incremento más elevada, ¿no? Esta irritabilidad y esta demanda. Con conductas de juego, ¿sí? Ligadas a decir, bueno, está en un retroceso, ¿no? Se empezó a pasar de cama y antes dormía solo, se volvió a hacer pis encima, quiere jugar a ser un bebé, me dice, ay, yo estuve en tu panza, se quiere meter abajo de la remera dentro de como jugando dentro de nuestra panza, ¿sí? Todo eso es esperable y también es parte como de la etapa de jugar, ¿no? Y de imaginar cómo va a ser este bebé en casa. Pasa muchas veces que los y las adultas nos irritamos mucho porque pensamos, uy, no, otra vez, no sé, me volvió a pedir UPA o otra vez está jugando, habla mal, como si fuera un bebé y no lo entiendo, ¿no? Que ahora va a hablar mal siempre, ¿no? Bueno, no tomarlo como tan a la tremenda y entender que justamente es parte de la necesidad y del proceso de elaborar esa vivencia, ¿no? De todo eso emocional que les genera este nuevo bebé, bueno, lo empiezan a poner en el juego. Y como dije antes, esta necesidad de atención plena y de momentos exclusivos son muy, muy, muy intensos. Bueno, las emociones de los adultos de mamá y mamá, mamá y papá, ¿sí? Sea como sea la conformación de esa familia, generalmente están atravesadas por estas cuestiones, ¿no? Bueno, los miedos muchas veces tienen un lugar mayor en estas nuevas gestaciones, ¿no? Aparece este miedo que nombrábamos al principio de, bueno, si podremos con dos hijos o más, si quizás somos una familia ensamblada, eh, cómo divido el amor, cómo lo voy a querer, una cosa que dicen un montón, lo voy a querer igual a mi hijo mayor o no, ¿no? Como aparece esta sensación de que como que el primero o la primera nos inauguró en la maternidad y entonces, bueno, no nos imaginamos, ¿no? Como sentir ese mismo amor. Siempre cuando se habla con estas mamás y papás, siempre está, ¿no? Como esa sensación de que el amor en realidad se multiplica, ¿no? Como no es que, no es que se divide, ¿no? Sino que se potencia. El amor, el caos, el cansancio, todo eso también se potencia. Miedo de la sensación de abandono del hijo o la hija mayor, ¿sí? Esto a veces pasa, que niños y niñas pueden decir, ¿no? Estoy enojado, estoy enojada porque no me das más bola,
porque nadie me presta atención, porque nadie me mira. Con los nenes y nenas que ya pueden hablar mucho más de sus emociones, lo tienen más fácil en ese sentido, porque lo dejan muy en claro. Quizás niños y niñas chiquititos, ¿no? De 1 año y medio, 2 años, lo expresan de otra forma, ¿no? Pegando, llorando, mucho más. Bueno, muchas veces aparece esto del cuerpo, ¿no? De pegar. Uno de los miedos que más refieren las mamás o las personas que gestan tiene que ver con, bueno, yo ya atravesé un nacimiento, un parto, ¿sí? Una cesárea, pero ahora me estoy yendo al quirófano, me estoy yendo a la sala de partos y mi hijo o mi hija mayor está en casa, ¿no? Entonces, muchas veces aparece como ese desprendimiento de ese primer hijo o hija, genera como una sensación de vacío y un miedo de, ¿y si me pasa algo en el nacimiento? ¿No? Y si me pierde, y, ¿no? Como es como una especie de salto al vacío y se pone como mucho más en juego esta cuestión del el parto y del nacimiento como un portal, ¿no? Entre la vida y la muerte. Bueno, se juega muchas veces esa fantasía, ¿no? Em, bueno, y del lado paterno o del lado de quien por ahí tiene mayor carga laboral o mayor carga en el aporte de ingresos, muchas veces es tanto el temor por el impacto económico, ¿no? Que muchas veces eso dificulta mucho disfrutar del embarazo, disfrutar de la llegada de este nuevo bebé, porque hay mucha energía puesta en, bueno, ¿cómo vamos a hacer con la plata? ¿Cómo hago con la licencia? ¿Me la puedo tomar o no? ¿Cuánta licencia me puedo tomar? ¿No? Esto también, el temor que tiene mucho fundamento en la realidad cotidiana de hoy en día de nuestro país, ¿no? De no saber si lo que gano hoy me va a alcanzar en 3 meses cuando el bebé haya nacido. Entonces esto también es un factor que genera, ¿no? Mucha ansiedad y angustia. La ambivalencia, como decíamos antes, ¿no? Bueno, todos estos sentimientos también están tenidos, por suerte, y sostenidos en muchas veces, y en la mayoría de los casos, un deseo muy grande de volver a ser madres y padres, las ganas de volver a paternar y maternar, el imaginar ese nuevo hijo o hija. Bueno, viene como muy sostenido por todo eso también, y se vive como una situación muy ambivalente, ¿no? Por momentos de euforia y alegría y por momentos de, bueno, la cabeza parece más presente. También acá falta esto, ¿no? Quizás las expectativas en relación al tipo de parto que vamos a tener. Muchas veces pasa que, bueno, el primer embarazo fue una cesárea y ahora queremos un parto vaginal. Bueno, ¿qué pasa con eso? ¿Podremos, no podremos? Bueno, está ese miedo, ¿no? También de cómo va a ser, de si estoy eligiendo o no el equipo correcto para el parto. Bueno, ¿qué pasa con el día del nacimiento? Ya vimos más o menos qué es lo que podemos esperar del embarazo, cómo va evolucionando todo lo emocional, los miedos. Ya vimos que a medida que la panza se va poniendo más grande, también la intensidad del hermano o la hermana mayor se pone más notoria. Pero, ¿qué pasa con el momento del nacimiento? Bueno, esto es algo que genera mucha ansiedad a muchas familias, sobre todo porque eh, implica cambiar mucho la rutina, ¿no? Y tomar muchas decisiones. Pensar, bueno, si vamos a tener el nacimiento en una institución hospitalaria, como sucede la mayoría de las veces, bueno, ¿dónde y con quién se queda nuestro hijo o hija mayor? Una de las cosas que yo suelo recomendar siempre tiene que ver con que pensemos en una figura de apego, ¿sí? Que sea posible y que sea cercana. ¿Esto qué significa? Que no solo sea cercana afectivamente, emocionalmente, que ese niño o niña se sienta seguro o segura,
sino también que sea cercana en ubicación, es decir, que nos quede relativamente cerca de la zona del hospital o de casa, ¿sí? Porque muchas veces pasa que, bueno, piensan en alguien y queda a, no sé, 50 minutos para el otro lado, y la realidad es que si bien en un nacimiento generalmente hay tiempo para armar todo, prepararnos y salir, bueno, también está bueno que no sea tan estresante toda esa movida, ¿no? Puede pasar también que nuestro hijo o hija ya sea más grande o que ya haya tenido la experiencia de con esa misma persona quedarse a dormir y que por ahí podamos decir, bueno, se puede quedar a dormir la noche anterior si es una cesárea programada y ya resolvemos como toda la cuestión, ¿no? Bueno, es como ir viendo también en la situación puntual de cada uno. Está bueno que preparemos un poco, que le ayudemos a ese niño o niña a pensar qué cree que va a necesitar, ¿no? ¿Qué objetos significativos lo pueden acompañar en este tiempo que vamos a estar separados? Porque, bueno, probablemente no sea solo una noche. Entonces, está bueno que se lleven quizás su juego favorito, quizás algún muñeco, peluche representativo, algún cuento, ¿sí? Cosas que les sean significativos para ellos y ellas, ¿sí? Pero probablemente no puedan ir y venir de casa. Algunas familias también deciden que sea la persona la que va a la casa propia, ¿sí? A cuidar al niño o la niña con sus cosas, en su espacio, en su casa. Eso también es válido, es una cuestión de ver, digamos, que esa persona que lo va a cuidar se sienta cómoda y preparada para enfrentar la situación. Hay personas que prefieren estar en su propio entorno y otras que son más flexibles. En el caso de que este niño o niña ya tenga una rutina educativa, escolar, de jardín, bueno, esto también se puede sostener, no necesariamente los días de internación, ese niño o niña tiene que parar su rutina, ¿sí? Es algo que también puede ayudar también a lidiar con la ansiedad y con la incertidumbre, ¿no? Sostener esas rutinas. Cosa muy linda es armar algún tipo de organigrama visual o calendario visual, ¿sí? Que pueda servir para identificar cuándo empieza el tiempo en que nos despedimos y cuándo nos volvemos a encontrar, que puedan saber cuáles van a ser sus actividades esos días, que puedan elegir alguna actividad también, ¿no? Que esa rutina sea también flexible y no tan rígida. Para que sea también más amable y centrada también en lo que ese niño o niña quiere, ¿no? Pensar qué actividades podría preferir o elegir. Lo pueden armar con el niño o la niña en conjunto, si tienen una edad para participar, para pintar, para, no sé, decir qué es lo que les gustaría. Bueno, y acá vamos al momento complejo, un poco para entender, a ver, una de las cosas más importantes cuando nace un hermanito es poder empatizar, ¿no? Con lo que le pasa a ese niño o niña mayor, ¿no? Y de repente el pasaje de ser hijo único a tener un hermano es un pasaje fuerte, es un quiebre importante, ¿no? Primero porque hay un quiebre de rutinas, las rutinas estables, conocidas, las cosas que siempre hacía mamá conmigo o papá conmigo o mi otra mamá conmigo, de repente, bueno, nos vamos a encontrar con rutinas desorganizadas, con situaciones nuevas en las que quizás ya mamá no esté conmigo, sino con el hermanito, o esté conmigo con ese bebé aguja, ¿sí? Pasa de tener una atención plena de su mamá o su papá, a tener una atención dividida, ¿sí? Porque cuando hay un nuevo bebé en casa, bueno, siempre hay alguien más a quien cuidar. Pasa de una respuesta casi inmediata a sus necesidades a tener que alargar un poco más sus tiempos de espera, ¿sí? Entonces, si antes nos llamaba, digamos, a los 2 segundos, ahora quizás le tengamos que decir, ya voy, estoy terminando de cambiar al bebé y tengan que esperarnos, ¿no? 5 minutos. Pasa de cuidados exclusivos a cuidados compartidos, ¿sí? Y de ser la prioridad de la casa, de los adultos, a saber que el bebé, por estar más indefenso,
tiene una prioridad un poco mayor en la atención de sus necesidades básicas, ¿sí? Sueño, hambre, confort. Bueno, fíjense que es un cambio grande, las que tienen y los que tienen hermanos y hermanas mayores y vivieron ese proceso en su infancia, seguramente algo de esto podrán ir entendiendo más fácilmente, ¿no? Esto no significa que es un cambio negativo, ¿sí? Significa que es una crisis en la familia, es un momento donde el estrés se eleva y donde van a surgir determinadas modalidades defensivas más que otras, ¿no? El ataque, sí, el enojo, la irritabilidad, la agresión que pueden manifestar los niños y las niñas, eh, es algo que suele pasar mucho. O también el querer buscar, bueno, momentos fuera de casa, momentos con otras personas, o refugiarse más en sus cosas, en su habitación, los más grandes, ¿no? El querer ir todo el tiempo a la casa de otros amigos y amigas, tiene más que ver con la huida también. Bueno, ¿qué podemos esperar cuando llegamos a casa, ¿no? Esos primeros días, esas primeras semanas de vuelta a casa después de la internación. Bueno, por un lado, algo que yo siempre me gusta decir tiene que ver con entender que por más que queramos tener todo bajo control y que hayamos planificado un montón las variables relacionadas con el nacimiento de ese bebé, el caos va a existir igual, ¿no? ¿Por qué? Porque, como dijimos antes, las rutinas se desajustan, hay que construir nuevas rutinas, hay que construir nuevos tiempos familiares, nuevos modos de relacionarnos, ¿sí? Entonces, estamos en terreno desconocido todos, ¿sí? Mamás, papás, niños, niñas, bebés, otras personas que convivan con nosotros, las mascotas también están en terreno desconocido, ¿no? A veces pasa, ¿no? Que llega el bebé y el perro, el gato, de repente quieren estar encima del bebé, ¿no? O sea, es un cambio que afecta a todo el sistema familiar, a todas las personas que conviven. Y cuanto más rápido podamos aceptar esto, que no podemos tener todo bajo control, que el caos es parte de este cambio, más fácil nos va a ser esa transición, ¿sí? Cuanto menos luchemos con esa sensación de estoy perdiendo el control, ¿sí? Aceptar esta sensación permite que, bueno, de a poquito vaya bajando el estrés de toda la familia y que vayamos pudiendo vivir esta experiencia de otra forma. Bueno, tenemos que entender también que hay un tiempo, ¿no? A veces cuesta construirnos como madres y padres de dos. Y a ese hermano o hermana también le va a costar construirse en ese nuevo rol. Ustedes piensen que ese niño o niña era hijo y nada más, y ahora va a tener que construirse en el rol de hermanito o hermanita. Y eso lleva tiempo y es un aprendizaje y es un proceso que vamos a vivir día a día, ¿no? Nadie nace sabiendo ni ser papá ni mamá de uno, menos de dos. Tenemos que también aprender a leer cómo es ese nuevo bebé, cuáles son sus necesidades, cómo las manifiesta, qué lo calma, qué no, ¿no? Es ese proceso también. Y como dijimos antes, la ambivalencia afectiva del hermano mayor se va a hacer muy presente, ¿no? Desde muchas experiencias. A ver, hay hermanitos, hermanitas que de repente quieren estar encima de ese bebé todo el tiempo y lo quieren apretar, le quieren, no sé, dar besos en la cara, besos en los brazos, besos en el pie, le están encima, ¿dónde está el hermanito? ¿No? Uno dice, ay, no lo va a despertar, pero tienen como esa necesidad todo el tiempo de estar ahí, como merodeando ese bebé. Incluso a veces, como decíamos, las muestras afectivas pueden ser muy bruscas, ¿no? Incluso sin por ahí querer dañar, sino bueno, es esto de tirárseles encima sin registrar que obviamente es un bebito y ellos son enormes y lo pueden lastimar. No, todo esto es un trabajo nuestro que tenemos que de a poquito ir explicándoles, sin enojarnos por demás, pero sí poniendo un límite que cuide a ese bebé de ser agredido sin querer o de ser lastimado, ¿sí? Y sabes que, como siempre, en la maternidad, en la paternidad, en la vida, ¿sí? Las cosas no son el ideal, sino son lo que se puede.
podemos desear e imaginar un montón de escenarios muy ideales, pero después la realidad siempre nos va a superar y la realidad siempre nos va a traer frustraciones, enojos, situaciones lindas también que no esperábamos, que no imaginábamos, ¿sí? Entonces también entregarnos a eso es parte de la salud de ese momento, de esa etapa de la vida. No cuando faltaba. Bueno, a ver, ¿qué nos queda pendiente? Bueno, algunos recursos para abordar emociones en el hermanito o hermanita mayor. Es muy importante en esto que decíamos de, bueno, este hermano o hermana mayor puede sentir un montón de cosas, pero es importante que las pueda de a poco poner en palabras y también que entienda cuáles son los límites en este vínculo con el bebé, cuáles son esas nuevas normas de convivencia, ¿sí? Por ejemplo, si antes de tocarle la carita al bebé hay que lavarse las manos, ¿sí? No lo puede levantar solito de ningún lugar, ¿sí? Si no corremos cerca de donde está el bebé, ¿sí? Ir como dando que esperamos de su conducta. Bueno, como decíamos, esto de seguir dialogando en torno a cómo fue él de bebé, a sus parecidos con este hermanito, a qué cosas, cómo respondía él de bebé diferente o igual a este hermanito. El trabajo de aceptación, ¿no? De lo que sentimos, de lo que está pasando, ¿sí? De lo que les pasa a nuestros hijos e hijas y explicar, ¿sí? Que si mamá se desbordó, si papá se enojó, si estamos todos más cansados, más sensibles, bueno, no es culpa de él, ¿sí? De este hermano mayor, sino que es algo que nos pasa como familia, que estamos en un proceso de aprendizaje. Y como siempre, pedir perdón y tener alguna actitud de reparación frente a momentos de dolor o de enojo es algo muy sano, ¿no? Bueno, procurar el autocuidado. Esto para los adultos es fundamental, ¿no? Entender que no podemos estar 24/7 cuidando sin parar, porque un recién nacido, un bebé, requiere que nos despertemos a la noche, requiere dormir mal, requiere que comamos mal. Entonces, es importante que seamos conscientes de tener ratitos en los que podamos darnos un recreo de 10 minutos, de 15 minutos, dar una vuelta a manzana, ir a comprar al chino, ¿sí? Bueno, ir viendo qué necesitamos y qué sentimos. Y esto de poder tener alguna red de cuidados, ¿sí? Al menos para situaciones esporádicas, al menos para momentos en los que realmente necesitemos un relevo, necesitemos tomar aire, ¿no? Eh, Poder ir construyendo ese espacio. Bueno, y no perdamos de vista que las mamás estamos viviendo un puerperio más también la construcción de la maternidad de dos o más, ¿no? Que muchas veces esta maternidad de dos o más implica un duelo por esa mamá ideal o esa mamá que este hijo o hija mayor conoce. Ya no vamos a tener esa misma disponibilidad para nuestro hijo o hija mayor, no vamos a tener la misma paciencia, no vamos a tener el mismo tiempo para compartir, ¿no? Y eso también es algo que hay que aceptar. Entender también que el nacimiento de un bebé, el ver a este bebé, no siempre implica amor inmediato, sino que a veces conectar con las necesidades del bebé, identificar lo que le pasa, lleva su tiempo y su proceso, ¿sí? Y eso está bien, eso es parte del proceso de maternar. Y de paternar también, entender que papá, ¿sí? Que el varón en la casa puede estar también al cuidado desde el inicio de ese bebé. Bueno, saber que probablemente no vamos a estar de la misma forma que como estuvimos con nuestro hijo mayor, que quizás tengamos otros tiempos, que quizás tengamos la necesidad de salirnos del cuidado por momentos antes de lo que lo hicimos en nuestro puerperio anterior, ¿no? Entonces quizás tenemos ganas de volver a trabajar un poco antes porque extrañamos, porque queremos tener un espacio para nosotras. Y saber que estamos puérperas, ¿sí? Tenernos paciencia, que la familia está viviendo un puerperio, porque hay un bebé en esa casa, ¿sí? Que probablemente todos estemos más irritables, que todos tengamos las emociones más a flor de piel, ¿sí? Tener ahí como esto siempre presente para no sobreexigirnos, ¿no? Y no olvidarnos de esto, que solemos olvidárnoslo muy fácilmente, ¿no? Las necesidades,
básica de los niños y de los adultos son las mismas, ¿sí? Obviamente que la capacidad de satisfacerlas y el tiempo de espera entre adultos y niños es otro. Los adultos tenemos la posibilidad de hacernos de nuestros propios recursos y también de esperar, ¿no? Y de tener otros tiempos de espera y de frustración. Pero tener una alimentación lo más nutritiva posible y variada, tener momentos de descanso, ¿sí? No solo de sueño, sino también de descanso físico, de higiene, ¿sí? Poder bañarnos, poder hacer pis tranquilas, poder tener un momento de meternos en el baño y lavarnos la cara, sentir conocimiento de nuestra pareja, de la gente que nos quiere por nuestra tarea, por nuestro rol de cuidado, ¿sí? Los niños también necesitan ser reconocidos, ¿sí? Y ser vistos y ser escuchados. Y también la necesidad de esparcimiento, de tener momentos en los cuales no pensar en nada o en los cuales pensar en otra cosa totalmente diferente a nuestra realidad, de relajarnos, de ver amigas, de los niños y niñas de ir a jugar a la plaza, ¿sí? Y cuando tenemos situaciones de desborde, poder pensar si estas necesidades están cubiertas, ¿no? Porque no siempre están cubiertas y muchas veces las damos por sentadas, ¿no? Así que tenerlo muy presente para toda la familia, no solo para los niños y las niñas, es fundamental. Bueno, hasta aquí la presentación. Acá les dejo mis redes sociales para que puedan chusmear. Hay más material del tema. También les dejo mi mail por si tienen alguna consulta y mi página web. No sé si alguna persona quiere preguntarme algo de las que están conectadas o en el chat. Puede ser que me lo pregunten por chat o cualquier cosita me dicen, me escriben. Les agradezco mucho que estén acá en este nuevo taller y espero que les guste, que lo disfruten un montón y que lo puedan volver a ver. Muchas gracias a todos y a todas.